este canal de educación y quería, pues, bueno, diríamos que tratar con ustedes, pues, la gran importancia de la implicación de ustedes como padres en la educación y formación en valores de sus hijos, ¿no? Miren ustedes, a mí no me gusta ni etiquetar a nadie, ni establecer categorías, porque eso es propio de los físicos, de los biólogos, yo soy un educador, ¿no? Entonces, pero a lo largo de estos años de experiencia docente, ¿no? Pues he podido como ver que existen como ciertos tipos o grupos de padres. Yo no sé si se incluirán a ustedes en alguno de los que voy a decir, ¿no? Pero en todo caso, tómenselo a broma, ¿no? Pero usted existe, en primer lugar, yo he detectado que existe un primer tipo de padres llamado rusoniano o naturalista, ¿no? Del típico padres que piensan que, como Jacques Rousseau, un filósofo de la Ilustración francesa, que influyó mucho en la Revolución Francesa, que dice, bueno, pues que a su hijo, pues que los hijos, las personas, los forma pues la sociedad, la naturaleza, y que bueno, van poco a poco respondiendo ante esos problemas que existen, ¿no? Y entonces, pues nada, diríamos que pues poco a poco así se van formando las personas, ¿verdad? Bueno, después son ese tipo de padres pues que están bastante descuidados de la educación de sus hijos, que delegan en el centro educativo, ¿no? Bueno, entonces, en segundo lugar, existe también el típico grupo de padres, pues que yo llamo padres instintivos, ¿no? Que actúan sobre sus hijos cuando hay algún problema, pues hay que darle una voz, pues le da una voz, si le da un tortazo, hay que darle un tortazo, pues le da un tortazo, si hay que corregirle tal, y van actuando un poco como asalto de mata, ¿no? ¿Vale? Entonces, en tercer lugar, existe los padres que llamamos padres helicópteros, que siguen un poco, sobrevuelan a sus hijos, están muy pendientes de, bueno, de cómo visten sus hijos, de cómo trabajan sus hijos, de las notas que sacan, de las amistades que tienen, de sus horarios, etcétera, etcétera, etcétera. E incluso, pues, se convierten en padres sindicalistas y van al centro pues para reclamar los derechos de sus hijos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, en el fondo, pues controlan mucho a sus hijos porque desconfían mucho de ellos, ¿no? No sea que al final, pues concretamente nos vayan a hacer pues una mala jugada, ¿no? No se fían de sus hijos, no quieren darle a sus hijos el riesgo de la libertad, ¿no? Y finalmente existe un cuarto grupo de padres que, pues, de alguna forma, sí está pues, muy implicado en la educación de sus hijos, busca siempre pues, medios y modos pues, de ayudar a sus hijos, de fomentar, de darles buen ejemplo, de hacerlos crecer en virtudes y valores, van a cursos, van a reuniones, leen cosas, ¿no? Y al mismo tiempo corrigen a sus hijos, están pendientes de ellos, pero también corren el riesgo de la libertad, ¿no? Así que se niegan a perseguir a sus hijos, se niegan a atosigar a sus hijos y pues también les dan ese margen de libertad y ese margen de iniciativa, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues entonces, miren ustedes, no sé cómo pensarán ustedes, ¿no? Pero es fundamental que nos demos cuenta de que o nos implicamos nosotros en la educación de nuestros hijos o nos lo educan en la calle, nos lo educa el vecino del sexto, nos lo educa la compañera de banca, nos lo educa un mal profesor, nos lo educa pues el Fortnite por las noches, nos lo educa el grupo con estas canciones que no sé qué, y esta novelucha que le han recomendado a mi hijo o a mi hija, ¿no? ¿Ve? Entonces un poco pues de modo que como nos descuidemos, pues bueno, diríamos que pues, al final pues de ese proyecto educativo que nos habíamos hecho de nuestros hijos pues no queda nada, ¿no? Nuestros hijos nos han pues vuelto al revés como un calcetín, ¿no?
pero en el mal sentido. Y cuando queremos pues reaccionar, ya tienes los 15, los 16 años, los 17 años, y ya ni modo de volverlo al buen camino, ¿no? ¿Vale? Bueno, entonces, pues por eso es muy importante que nos impliquemos, que nos planifiquemos. Miren ustedes, todos los profesores, ¿verdad? Pues, y pues entonces planificamos, tenemos una programación, y vamos viendo pues qué objetivos, qué procedimientos vamos a formar y qué actitudes vamos a fomentar a nuestros alumnos y qué métodos vamos a utilizar en clase para que aprendan, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, pues lo mismo ustedes. Ustedes tienen que planificarse, ustedes tienen que organizarse a ver pues, qué valores pues, vamos a inculcar a nuestros hijos y cómo y cuándo, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque miren, ustedes la tarea educativa es tan importante que no se puede pues dejar al albur, dejar un poco a la improvisación, dejar al instinto, dejar a la madre naturaleza, dejar a la sociedad, como diga Rousseau, ¿no? O sea que si no, pues al final pues se nos van a descontrolar, ¿verdad? ¿No? Entonces es necesario pues que al menos pues hagamos una programación, ¿no? Miren ustedes, yo había buscado una serie de valores o virtudes con los que trabajar pues mensualmente, ¿no? Por ejemplo, miren ustedes, en enero podíamos trabajar pues la gratitud, por ejemplo, ¿no? En febrero, pues mire usted, podíamos trabajar pues la virtud de la empatía, ¿no? Después en marzo, pues la virtud pues de la laboriosidad y del esfuerzo, ¿no? Después concretamente en abril, pues la virtud y el valor de la generosidad, ¿no? En mayo, pues todo lo que se relaciona pues con el amor, pues el servicio a los demás, el cariño, las muestras de afecto, más, ¿vale? En junio, pues también volver sobre la laboriosidad y sobre la responsabilidad y sobre el aprovechamiento del tiempo, ¿no? ¿Vale? En julio, pues podríamos, pues, eh, pues, pues trabajar pues la virtud de la amistad. En agosto, pues la honestidad, ¿no? Eh, en septiembre, pues la laboriosidad también de nuevo, comenzar y recomenzar. En octubre, pues por ejemplo, pues podíamos darle pues una vuelta pues a la virtud de la humildad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Noviembre, pues el cuidado, pues, por ejemplo, ¿no? De las cosas pequeñas, ¿no? Pues en el propio arreglo, en el propio trabajo, ¿no? En diciembre, pues el amor, ¿no? El cariño, la servicialidad, el afecto a los demás, en fin. Eso es una planificación que yo les sugiero, pero ustedes es compatible con el que quiere hacer su planificación por estaciones del año o incluso por semanas, ¿verdad? O sea que lo importante es pues, tener una organización. Lo importante es tener pues ver pues en el consejo de familia, que es esa reunión entre usted y su cónyuge, pues ver un poco pues qué virtud vamos a trabajar este mes o esta semana, qué medios vamos a poner, pues a ver qué película vamos a comentar en casa, qué libro, qué artículo nos puede ayudar a sacar ideas, qué entrevista vamos a tener con el tutor para que nos diga cómo está viviendo por la humildad o la obediencia o la generosidad, etcétera, ¿no? Implicar también a los abuelos, a las abuelas, a los titos, a las titas, ¿verdad? O sea que, de acuerdo, entonces, pues marcarnos unos objetivos y conseguirlos con esfuerzo y con trabajo, ¿verdad? ¿No? Haciendo que nuestros hijos pues crezcan por dentro, lo mismo que ya están muy crecidos por fuera, ¿verdad? Bueno, entonces, porque miren, ustedes son los valores los que hermosean la vida de una persona, ¿no? Los que lo hacen atractiva, pues en el noviazgo, los que, los valores de los que todo el mundo habla, ¿verdad? Cuando una persona
fallece, ¿no? En la capilla ardiente, pues, oh, qué sincero era, qué humilde, o qué responsable, o qué trabajador, ¿no? Incluso en situaciones de crisis laboral, un jefe puede determinar la permanencia de una persona en su puesto de trabajo porque esa persona es muy puntual, o porque es muy obediente, o porque es muy responsable, ¿verdad? ¿No? Mm, ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, pues miren ustedes, su ejemplo también es fundamental, ¿no? Si sus hijos les ven, pues que gritan, pues ellos gritarán. Si sus hijos ven que ustedes mienten, ellos mentirán. Si sus hijos ven que ustedes ven pornografía, ellos la verán, ¿no? Pero si sus hijos ven que ustedes aman la verdad, ellos dirán siempre la verdad. Si sus hijos les ven pues, responsables y trabajadores, ellos también lo serán. Si sus hijos ven que ustedes leen, que aman la cultura, ellos también la amarán, ¿no? Si ven que sus hijos ven que ustedes son respetuosos, etcétera, etcétera, ellos también lo serán. El ejemplo es lo más importante, ¿no? ¿Me entienden? ¿No? Y su implicación también, ¿no? Miren ustedes, otras veces les he contado el ejemplo, ¿no? ¿Verdad? De esa, del crucero, ¿verdad? Una persona que se embarca en un crucero, y se hace pues su novela, voy a visitar pues Sicilia, Córcega, Cerdeña, la isla Egea, Corfú, ¿verdad? Del norte de Marruecos, y entonces pues de repente pues viene una tormenta, viene una corriente marina y aparta el barco de su corriente, por lo mismo, ¿no? Como no tengan ustedes cuidado, pues van a venir toda una serie de elementos inesperados que van a romper el proyecto educativo que ustedes se habían hecho con sus hijos, ¿no? Por eso tienen ustedes que velar y vigilar y cuidar a sus hijos e implicarse en que sus hijos no solamente crezcan por fuera, no solamente crezcan intelectualmente porque saquen muy buenas notas, sino también porque también crezcan en valores, como les he dicho, la humildad, la generosidad, la obediencia, la amistad, la laboriosidad, tantas cosas, ¿verdad? Bueno, pues nada más, no quería entretenerles más, y pues nada, pues si les gustó, denle a like, activen ustedes también la campanilla de notificaciones para recibir avisos de que se ha subido un nuevo vídeo. No dejen de compartir este vídeo con los demás, no dejen con los amigos, con otros matrimonios de la familia, etcétera. No dejen de compartir, que bueno, pues algo harán estos vídeos, algo les podrán ayudar, ¿no? Bueno, pues nada, ¿no? Muchas gracias por la atención y el cariño recibido, y les espero la próxima semana en una nueva sesión de este canal de educación.